permanente. Ustedes recordarán, se firmó el acuerdo, ¿cierto? En materia de reflexiones, ya en el proceso de implementación hay unas que nosotros quisiéramos referirnos. Y digamos, en el marco de lo que ha sido el proceso de implementación y las reflexiones políticas que ha hecho las FARC en el marco de este acuerdo, una de ellas justamente tiene que ver con un temor generalizado que se ha expresado en todas partes y es lo que lastimosamente fue condicionado por el gobierno nacional, el proceso de la implementación, o más bien el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Debió haber sido un proceso, digamos, simultáneo también al proceso de dejación de armas. Nosotros decíamos, hasta en chiste al gobierno nacional, antes de que las FARC entregase las armas, incluso nos servían tinto en las oficinas, nos traían almuerzo, después de que se entregan las armas ya ni siquiera aparecían en las reuniones, ¿cierto? Y eso, pues lastimosamente, es un medidor también del proceso, es decir, la intencionalidad del gobierno nacional siempre pues efectivamente fue el desarme de la organización insurgente, y pues de alguna u otra manera nosotros nos hemos dado cuenta que el proceso de implementación necesariamente tendría que haber venido acompasado de una agenda de implementación de alguna u otra manera acompañada, es decir, en la medida que avance el proceso de implementación, el proceso de reincorporación, pues de alguna u otra manera también debió avanzar el proceso de desarme y de dejación de armas por cuenta de las FARC. Desde luego que esto está atravesado por una coyuntura que nos impuso sí, la historia colombiana, y era el calendario también electoral, ¿sí? Es decir, la firma del acuerdo de paz se da en el 2016 para que en el 2017 se pueda hacer un poco de la implementación, una gran parte de la implementación, porque pues desde luego este año en un periodo digamos preelectoral básicamente que está estancada toda la agenda, no solamente legislativa sino en general toda la implementación del acuerdo, básicamente que pasa por un momento de parálisis y a la espera digamos de una incertidumbre de cuál sea el próximo gobierno, ¿no? Nosotros creemos que este momento de la historia en Colombia, estas próximas elecciones de este 2018, pues no, son unas elecciones atípicas en el sentido de que son unas elecciones digamos de carácter histórico, es decir, aquí podríamos estar definiendo el futuro de Colombia no de los próximos 4 años, sino efectivamente podríamos estar hablando nosotros de 2 o 3 décadas digamos de futuro en el marco del país. Por eso digamos creemos nosotros que este periodo en Colombia es un periodo de inflexión, de ruptura muy importante, y pues que esperamos todas las fuerzas democráticas y progresistas poder por lo menos construir una gran coalición en defensa y por la implementación de los acuerdos con las FARC y desde luego por la solución política también con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, volviendo al tema de los acuerdos y de manera particular frente al tema de las víctimas, pues en la mañana el embajador hacía un recuento muy general, digamos también de lo que fue el punto 5 de víctimas, en el cual pues me gustaría digamos precisar algunos elementos pues que están allí contenidos. El primero de ellos pues justamente sí tiene que ver con la centralidad del papel de las víctimas en el marco de este acuerdo, ¿sí? De las víctimas efectivamente no solo del exilio político sino también de las víctimas bajo un contenido digamos integral. Se establecen unos mecanismos, se establecen unas directrices y se establecen unos procedimientos también, ¿cierto? Para nadie es un secreto que la finalización de cualquier conflicto en cualquier parte del mundo pues no puede pasar en su fase de implementación sin ofrecer reparación para las víctimas, y eso lo entendieron desde luego los actores que estaban en la mesa, y me atrevo a decir yo que incluso antes de que se agendara este acuerdo, se estableciera este acuerdo ya, se firmara el punto 5, de alguna u otra manera las FARC ya venía dando muestras también de cumplimiento digamos con las víctimas. Algo que nos sorprendió a nosotros mucho en el proceso de negociación es que la sociedad colombiana y en general creo yo la sociedad latinoamericana ha incorporado en su imaginario colectivo que el fenómeno de la justicia está relacionado automáticamente con un porcentaje determinado de pena privativa de la libertad. Es decir, la gente lastimosamente entiende que un sinónimo de justicia equivale a años de prisión. Y algo que nos enseñaron a nosotros las víctimas que participaron, las 60 víctimas que participaron en los 5 encuentros en La Habana,
pues que lo último que estaban pidiendo era penas privativas de la libertad para los responsables de los delitos o de la comisión, digamos, de hechos violatorios al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos. Las víctimas en Colombia fundamentalmente lo que exigían era que finalizase el proceso, es decir, que se abandonara definitivamente la confrontación armada, pero además que se supiera la verdad, justamente. Fundamentalmente las víctimas eso era lo que exigían. El Estado colombiano entendía que necesariamente tendría que llevar a las FARC a la cárcel, ¿cierto? Por eso el sistema integral de justicia, verdad y reparación, de alguna u otra manera lo que ubica en el centro justamente de la reparación para las víctimas es poder conocer la verdad de lo que sucedió en el conflicto. Y por eso creemos nosotros que en parte de todos los acuerdos el que más debate ha suscitado justamente la implementación de este punto, ¿sí? Pues para nadie es un secreto que pues Colombia es uno de los países con los índices y los nichos de impunidad pues más grandes en materia, digamos, de lo que se ha desarrollado en el marco del conflicto, pero nosotros hemos advertido que la impunidad fundamentalmente está asociada, digamos, a los actores institucionales y los actores parainstitucionales. Es decir, nosotros hacíamos una tabla de confrontación de cómo a la insurgencia en Colombia efectivamente se le ha perseguido tanto militarmente, pero adicionalmente se le ha combatido judicialmente. Es decir, que hoy las FARC haya construido un censo de personas privadas de la libertad que pertenecen a la insurgencia de las FARC que supera los 3.500 versus las condenas para miembros de la fuerza pública y actores del paramilitarismo, pues dista mucho, no pasan más de 100 por hechos relacionados, digamos, directamente por el conflicto, cuando, entre otras cosas, es la justicia penal militar, digamos, la que los procesa. Entonces decíamos nosotros, efectivamente hay que combatir la impunidad, y la impunidad se tiene que combatir efectivamente contra todos los actores que tienen responsabilidad en hechos ocurridos con ocasión al conflicto, y eso implica a todos los actores. Es decir, esta no es una justicia que se pactó para procesar a un bando, sino es una justicia que se pactó justamente para procesar todos y absolutamente todos los hechos que se cometieron con ocasión al conflicto armado. Y los hechos no solamente los cometieron los combatientes de ambos bandos, sino que aquí claramente hay actores que incluso pueden ser más determinantes que los mismos actores combatientes como tal. Y que es justamente en ellos sobre los que recae una gran mayoría la responsabilidad sobre los hechos que se cometieron en el marco del conflicto colombiano. Y en parte por eso nosotros consideramos que a esto es lo que le temen, ¿sí? Lo que le teme una parte, digamos, de la clase política colombiana, justamente a que se conozca la verdad y se procese la verdad, ¿cierto? Para que se conozcan efectivamente quiénes fueron los financiadores del paramilitarismo en Colombia, para que se conozca cuál fue la clase política, tanto regional como a nivel nacional, que determinó justamente la creación y el financiamiento del paramilitarismo en Colombia. Entonces, el acuerdo nosotros creemos que efectivamente no es el mejor acuerdo, ¿cierto? En tanto, pues justamente es el producto de una negociación, ¿cierto? Y muchas cosas efectivamente, recomendaciones que han dado organizaciones de derechos humanos y de víctimas seguramente quedan por fuera, pero consideramos que era el mejor acuerdo posible, justamente en la medida de que pues teníamos justamente que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo contempla parámetros y estándares, digamos, a nivel internacional que de alguna manera u otra manera son referentes, digamos, de procesos de paz en el mundo. Nosotros creemos que uno de los retos muy importantes, y lo mencionaba Aurora, las FARC de manera unilateral ha empezado a hacer todo un proceso de documentación de información que permita dar con el paradero de las personas que han sido dadas por desaparecidas con ocasión al conflicto. Es decir, en Colombia estamos hablando de cifras que desde luego no se toman la rigurosidad, sino que son cifras que tiene el Instituto de Medicina Legal de un tiempo para acá, que nos hablan a nosotros de más de 300.000 personas desaparecidas en lo largo y ancho del conflicto. Incluso nos hemos dado cuenta que todos los guerrilleros que hicieron tránsito a la legalidad en este proceso de paz también habían sido reportados como desaparecidos, ¿sí? Es decir, casi un 15% de las fuerzas guerrilleras que hoy hicieron dejación de armas pues aparecían también reportados como desaparecidos. Y este tema de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pues tiene una significación para las víctimas muy importante.
en dado que pues suscitó la posibilidad efectiva de sanar una herida que está abierta, de poder dar no solamente con el paradero físico de los restos de sus personas dadas por desaparecidas, sino adicionalmente de conocer hechos relacionados a la verdad de por qué estas personas pues fueron dadas por desaparecidas, y allí entra, digamos, todo el universo. Hay que mencionar que esto ha sido unilateral de parte de las FARC, y estamos a la espera también de que el gobierno nacional pues tome las medidas para que este trabajo desde luego sea conjunto, porque efectivamente las FARC tienen una parte de la información, pero también llegan las madres de los guerrilleros, también llegan los familiares de los exguerrilleros a preguntar por sus hijos, pues que se los llevó el ejército en algún momento, y hasta el momento no tenemos información sobre su paradero. Se estableció adicionalmente también una comisión del esclarecimiento y la verdad, que lamentablemente en los últimos meses ha sido de debate, toda vez que el Estado colombiano ha puesto unas cláusulas de reserva de la información, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector defensa, para evitar justamente, creemos nosotros, con un propósito muy claro, muy particular, y es efectivamente proteger algunos mandos de la fuerza pública, pero desde luego a la clase política, digamos, de información que sea útil para esclarecer los hechos victimizantes en el marco del conflicto. Y pues consideramos nosotros que a esto hay que hacerle todo el esfuerzo necesario para que justamente esta comisión pueda cumplir con una participación efectiva en el mandato que le ha dado el Acuerdo Final de Paz, y en particular el mandato que se le ha dado en el marco del sistema integral y las garantías de no repetición. En diciembre del año pasado se hicieron varias actividades en el marco del aniversario del año de implementación de los acuerdos de paz. Y no es por desanimar, pero de alguna u otra manera queda un sinsabor en el ambiente en el marco de la implementación, justamente pues porque se queda muy corto, se queda digamos muy precaria la implementación. Se estableció un procedimiento para transformar los acuerdos. En una primera medida, los acuerdos pues tienen que ser llevados a su refrendación y trámite en el Congreso de la República, y lastimosamente hay que denunciarlo de esa manera. Las FARC asistimos en este momento a un proceso de renegociación del acuerdo. Es decir, una cosa se acordó en La Habana y otra cosa es lo que lastimosamente se está implementando al día de hoy. Es decir, pareciese que la negociación no fue con el Estado colombiano, sino con el gobierno nacional. Entonces ahora nos tenemos que someter a los debates de la Corte Constitucional, nos tenemos que someter a los debates que se imponen desde ciertos sectores en el Congreso de la República, y esto lo que hace es desdibujar, digamos, lo que se acordó también en el proceso en su conjunto, las 310 páginas. Hay algo que nos llama a nosotros la atención, y yo recuerdo mucho la intervención del compañero Cedeño esta mañana, y me dejó pensando sobre lo siguiente, y es la contradicción efectivamente permanente que hay en el marco del proceso de paz, de defender efectivamente el acuerdo de paz sobre la base de unos incumplimientos flagrantes y permanentes al acuerdo, ¿cierto? Para nosotros es muy difícil venir a defender el acuerdo de paz cuando todos los días estamos contando muertos. Justo salíamos hoy del Parlamento, estábamos hablando de la cifra, y cuando prendimos en los celulares, súmele otros dos. Es decir, aquí se pactó un tema que tiene que ver con la no repetición, ¿cierto? Y la no repetición efectivamente viene siendo una contradicción, y es muy difícil sostener este acuerdo. Es más difícil aún. Yo me imagino de pronto también en la mesa de Quito pues ven el reflejo efectivamente de lo que está sucediendo con el acuerdo de paz en Colombia, específicamente con las FARC, y pues realmente genera pues toda la zozobra, digamos, que puede generar. Es decir, nosotros decíamos que no hay posibilidad de implementación de un acuerdo cuando no existe seguridad pues en materia jurídica, en este caso, digamos, para las personas excombatientes y demás, pues para que en el primer puesto de control no los capturen y no los extraditen. Pero adicionalmente por una cosa tan elemental, y es que no es posible hablar de una fase de transición, entre comillas, pues cuando tampoco hay seguridad material y física. Es decir, no es posible hablar de un acuerdo de paz triunfante cuando pues a las personas, a los excombatientes los están asesinando, ¿sí? Es decir, en lo que va de la implementación, en lo que va desde la firma del acuerdo final de paz
hasta la fecha más de 180 líderes sociales han sido asesinados. ¿Sí? En lo que va corrido de la implementación, 36 excombatientes de las FARC han sido asesinados. A nosotros nos llama la atención en estas cifras, y es que la mitad de los excombatientes asesinados son justamente exprisioneros políticos. Que este es un tema en el que me gustaría a mí, entre otras cosas, resaltar, básicamente porque hoy las FARC, como un partido político legal, pues se podría decir que es el partido con la mayor cantidad de prisioneros políticos en Colombia. ¿Sí? Al día de hoy, pese a que se estableció una ley de amnistía que, entre otras cosas, fue el primer resultado de la implementación legislativa, es decir, la primera pieza normativa de la implementación de los acuerdos fue justamente una ley de amnistía que tenía como propósito básicamente excarcelar a las personas privadas de la libertad que estaban allí justamente condenadas o sindicadas por pertenecer o colaborar con la insurgencia de las FARC. Esta ley de amnistía, a diferencia de lo que se trató de ambientar en algunos medios de comunicación, de mencionar que era una ley de la impunidad, que los guerrilleros iban a quedar, pues de alguna u otra manera, de 3.500 personas privadas de la libertad reconocidas por las FARC en los más de 140 establecimientos de reclusión, al día de hoy aún quedan detenidas más de 600 personas. Y hay que decir que de este universo en total, solamente amnistiadas, es decir, con la situación jurídica resuelta, lo que se entiende como una amnistía, solamente 322 personas. El resto de ese universo de personas privadas de la libertad quedan a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz para que terminen de procesar, digamos, las responsabilidades si eventualmente las hay. Pero adicionalmente, la ley de amnistía, me parece importante resaltarla, ha beneficiado personas que han sido procesadas como pertenecientes a la insurgencia, pero que no son de la insurgencia. Es decir, durante mucho tiempo en Colombia, a través del derecho penal del enemigo, se judicializó y se persiguió a la oposición política legal, es decir, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, como miembros de la insurgencia. Y hoy es paradójico que la insurgencia, cuando entrega la lista de miembros suyos que están privados de la libertad, una gran parte de esas personas no hacen parte de ese listado. ¿Por qué? Porque efectivamente en este país se procesó a personas civiles como miembros de la insurgencia, es decir, se le dio un tratamiento contrainsurgente a la protesta social en Colombia que culminó, creo yo, con 372 personas privadas de la libertad por fuera de los listados de las FARC que se reclaman como, hombre, es que yo no soy de las FARC, yo no tengo por qué ni siquiera ser amnistiado porque es que yo no soy de las FARC, nosotros nos privaron de la libertad injustamente, nosotros somos civiles. Esto da cuenta, el gobierno nacional no lo creía, entre otras cosas tampoco reconoció la existencia de prisioneros políticos en Colombia, de hecho creo que todavía no lo reconoce, a pesar de que implícita y tácitamente y objetivamente hay una ley de amnistía, no reconoce la existencia de prisioneros políticos, pero lo cierto es que en Colombia, y en el caso de las FARC de manera particular, pues convierte esta organización como la organización más perseguida, que a 3 meses de fundación de este partido político tiene 36 de sus militantes asesinados, más de 600 privados de la libertad y aún un número importante pues también en el exilio, ¿no? Eso es importante, digamos, también reconocerlo y digamos tenerlo en cuenta también en el marco de nuestras cifras. La implementación en su conjunto pues tiene que darse de manera integral y es una de las dificultades que se ha tenido en el proceso de reincorporación y en general en el proceso de implementación, pues no es posible que sin estos dos pilares fundamentales de los que yo les hablo, de la seguridad física y de la seguridad jurídica, pues el resto de cosas se puedan dar, ¿no? Es decir, no es posible que las FARC participen en política abierta y legalmente si aún tienen inhabilidades, si aún aparecen con órdenes de captura, si aún ni siquiera pueden salir del país. Varios de los compañeros que hoy pudiesen estar aquí acompañándolos en este espacio, pues básicamente no pueden salir del país porque, entre otras cosas, pues tienen circulares rojas de la Interpol, restricciones de salida y demás. Es decir, este proceso de tránsito a la vida civil de parte de los excombatientes de la FARC pues ha sido un proceso de paz bastante difícil.
Las zonas veredales de tránsito pues fueron entregadas, la que mejor se entregó con un 60% de construcción, ¿cierto? Al día de hoy todavía la construcción del 100% básicamente que ya es un abandono de parte del Estado colombiano, y esto pues han sido como todas las trabas que se han interpuesto, digamos, una implementación un poco más efectiva de los acuerdos que no son solamente relacionados para los excombatientes de las FARC, sino en general, digamos, para todos las personas que habitan las regiones. Las FARC incluyó en la implementación de los acuerdos 3 componentes que son importantes, y se crearon unas mesas técnicas para hacerle seguimiento y traducir los acuerdos bajo una mirada territorial, una mirada con un enfoque étnico, pero adicionalmente también con un enfoque de género en absolutamente todos los acuerdos. Es decir, se trató de hacer una transversalización de todos estos acuerdos justamente para pensarlos sobre los territorios, pero lastimosamente son estos territorios donde las FARC ha venido haciendo el tránsito a la vida civil, pues los lugares donde se han presentado los hechos de victimización más grandes en el último periodo, sobre todo en los últimos 4 meses. Regiones como Arauca, regiones como el Guaviare, regiones como el Cauca, Putumayo y Antioquia, pues han sido regiones duramente golpeadas por algo que el gobierno nacional se empeña en no reconocer, y es el fenómeno del paramilitarismo que pues continúa rampante en estas zonas del país y que ha adquirido un protagonismo importante en el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de la insurgencia de las FARC. Estamos a 6 meses de finalizar el periodo de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Esperamos nosotros que en estos próximos 6 meses se pueda establecer un plan de trabajo y una agenda que permita por lo menos sacar adelante lo que quedó pendiente del procedimiento de implementación legislativa, aunque sabemos que va a ser muy difícil toda vez que pues no hay sesión en el Parlamento hasta que haya las próximas elecciones. Y pues básicamente en Colombia estamos asistiendo justamente a esta agenda de repetir el fenómeno del plebiscito, ¿cierto? De alguna u otra manera las fuerzas de la derecha en Colombia que están en contra del proceso de paz pues también vienen realinderándose. Desde luego esto tiene que ver también con la intervención, digamos, del gobierno estadounidense, sobre todo en lo que tiene que ver con la política antidrogas y la persecución y judicialización de este tema. Preocupa de sobremanera las garantías para el ejercicio a la oposición política en Colombia, que son, digamos que, los pilares elementales del acuerdo de paz, es decir, una insurgencia que de alguna u otra manera hace tránsito a la vida civil, pues lo hace sobre la base de participar efectivamente en política, y justamente pues lo está haciendo. Yo creo que como en cualquier proceso de paz en el mundo, pues justamente lo que se hace es cesar la confrontación para poder participar en política sin que esto pues cueste la vida. Es como el llamado que se ha venido tratando de denunciar en diferentes países del mundo y en todas las instancias, y es justamente que este proceso de paz contradictoriamente goza de mucha credibilidad y mucha recepción en cualquier país del mundo menos en Colombia. Es digamos contradictorio que mientras, yo recuerdo muy bien ese día, mientras toda Europa se acostó muy contenta por la firma del acuerdo de paz y porque ganaron, y creo yo que ese fue el día con la votación más importante de personas por fuera de Colombia, cuando se levantaron creo que el guayabo fue el triple, ¿no? Creo que lastimosamente hace falta mucha pedagogía. En Colombia hay una campaña de desinformación gigantesca que justamente lo que ha hecho es entorpecer temas elementales del acuerdo de paz, y que justamente me parece que este tipo de escenarios tienen que redundar justamente en eso, en traducir efectivamente lo que es y lo que no es el acuerdo final de paz. Y el acuerdo final de paz justamente lo que no es impunidad, lo que no es la posibilidad justamente de que los colombianos y las colombianas nos demos cuenta de que llevamos más de 50 años ensayando el mismo método. Hombre, esta es la posibilidad que tenemos los colombianos para ensayar un método distinto. Podemos fracasar obviamente, pero pues el llamado es a que podamos fracasar, pero que lo intentemos. Gracias.